Hoy, hace 16 años atrás, van a ser 17, se crea lo que se ha denominado el Día del Estado Plurinacional con la creación de esta Constitución Política del Estado. Bueno, Bolivia ha celebrado esto en un acto hoy día desarrollado en La Pacheta, donde ha estado el vicepresidente, pero hablemos de la creación del Estado Plurinacional, por favor. Era creado de esta manera el Estado Plurinacional. Las dos razones por las que el 22 de enero se recuerda el Día del Estado Plurinacional de Bolivia. Primero, el 22 de enero de 2006, el expresidente Evo Morales Ayma asume la presidencia de Bolivia al obtener un aplastante 53,7% de votos en las elecciones generales del 18 de diciembre de 2005. Segundo tiempo. Se refunda una nueva Bolivia con igualdad de oportunidades. Vamos a promulgar la nueva Constitución Política del Estado Boliviano. Hermanas y hermanos de Bolivia, en este día histórico, proclamo promulgada la nueva Constitución Política del Estado Boliviano, la vigencia del Estado Plurinacional Unitario. Algunos grupos permanentemente intentaron sacarme del palacio. Algunos grupos permanentemente intentaron matarme. Ahora quiero decirles, pueden sacarme del palacio, pueden matarme, misión cumplida por la refundación de la nueva Bolivia Unida. A ver, esta es la fecha de la creación del Estado Plurinacional, en realidad de la promulgación de otra de las constituciones de las que Bolivia ha sido testigo en estos 200 años. Se crea bajo el nombre de Estado Plurinacional de Bolivia el año 2009. Tras esta aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, se marcó que cada 22 de enero se debería celebrar, bajo el marco del decreto 405, creado el 2010, la creación con un país sembrado en la diversidad. Se trabajó mucho tiempo, se trabajaron años, y este 2025 nos toma con los 16 años y entramos al año 17 de esto que le han denominado la refundación de una nueva Bolivia. Bolivia ha empezado a la vida republicana con profundas decisiones en su historia y nadie las puede negar. Desde las guerras de la independencia hasta 1825 han habido momentos dramáticos con la guerra federal. Hemos tenido momentos complicados con la guerra del Pacífico y la guerra del Chaco, donde se ha reafirmado una identidad diversa pero al mismo tiempo complementaria. ¿Qué hace la promulgación de la Constitución del 2009? Marca el nacimiento de lo que se denominó el Estado Plurinacional de Bolivia, que de alguna manera cerraría la etapa del Estado republicano, como así se lo había conocido. Entre los logros más importantes desde la reforma agraria de 1953 se habla justamente de la recuperación de la esencia de la plurinacionalidad y se genera como un norte para el nuevo contrato social terminar con la desigualdad externa, la inestabilidad política y la dependencia económica. Este Estado plurinacional creado justamente con esta ley, el 2009, reconoce a Bolivia como un Estado social, plural, de derecho, comunitario e intercultural, reconoce 36 naciones, pueblos indígenas, organizados en lenguas y consagra los derechos colectivos como uno de los principales logros.
Dentro de los cambios positivos que hay que señalar, se amplían los derechos sociales, se fortalece la inclusión indígena, la nacionalización de los hidrocarburos, los bonos sociales como Renta Dignidad, Juancito Pinto, Bono Juana Zurduy, se habla como un objetivo de la reducción de la pobreza, modelo que no ha sido sostenible. Dentro de lo negativo, porque todo tiene luces y tiene sombras, hay problemas de altísima concentración de poder en el Palacio de Gobierno, debilitamiento de la institucionalidad en Bolivia. La corrupción ha sido el gran fantasma que ha dañado este proceso, entre comillas, inclusivo. La dependencia de los recursos y el extractivismo, una vez más, del gas no pudo ser subsanado. Ahuyentamos la inversión externa, haciendo que el modelo se carcoma desde adentro. El déficit fiscal se convirtió en una enfermedad prácticamente crónica en nuestro país, la caída dramática de reservas internacionales y el no respeto, pese a que esta Constitución habla de los derechos de la madre tierra, con episodios que han marcado un antes y un después en la marcha por tierra, territorio, como es la marcha del Tifnis. Se le atribuyen que los pueblos indígenas hayan podido visualizarse y que en algunos años se habría dado una sensación de una reducción de la pobreza y que este tránsito del Estado republicano al Estado plurinacional marcó una especie de impronta en la redistribución de los recursos. Después de la revisión de toda la artillería de resultados al final de la jornada, de verdad nos quedamos con el evocativo reconocimiento de las 36 naciones, con el reconocimiento de las lenguas originarias, con el reconocimiento de derechos colectivos y autonomías que no van acompañados de plata. Hoy el presidente plantea esta fórmula del 50-50 con las nuevas autoridades. Este cambio de identidad del Estado que ha tratado de imprimir la chacana por sobre el escudo histórico de nuestro país, la idea que se le metió en la cabeza al ciudadano que se estaría refundando algo que ya estaba fundado en nuestro país, renunciando a casi un siglo de historia, donde el Estado toma un rol mucho más protagónico, creador de empresas, de industrias, hacedor de todo, el máximo empleador del Estado, es un modelo que definitivamente en el mundo entero fracasa. La idea de nacionalizaciones que no hacen otra cosa que ahuyentar la inversión de afuera son quizás esos talones de Aquiles. Sí, debo destacar que los bonos sociales han permitido alguna tranquilidad y crecimiento en la gente, pero al no ser sostenibles en el tiempo y no estar amparados en el sembrar el gas, se han convertido en una especie de engaño a muy corto tiempo. Una inversión pública masiva, no sostenible, con empresas que definitivamente en su mayoría son deficitarias. Se dice que se ha reforzado la soberanía nacional teniendo verdaderos guetos y zonas donde incluso el Estado central no puede entrar y donde verdaderas organizaciones colectivas, no muchos casos al amparo de la ley, bajo los usos y costumbres de justicias comunitarias o grupos de interculturales o demás, se organizaron para saltarse la ley. ¿Fue un gasto inútil? La verdad es que no, fue un paso que tenía que dar Bolivia y que tenía una agenda pendiente ya en los últimos 20 años de democracia. Pero sí el efecto ha sido durísimo para el país y el salir de este trance va a ser mucho más duro. La reducción de la pobreza tiene un incremento hoy día con el incremento en el endeudamiento del Estado, con una deuda y un déficit fiscal acumulado, con la legitimidad política cuestionada, con los ingresos que se ha tenido que resarcir a las empresas que tenían sus inversiones acá, y sobre pretexto de la nacionalización terminamos en realidad comprándoles lo que ellos habían invertido a un precio caro.
Creo que en términos estrictamente fiscales, evaluar este año 16 del Estado plurinacional puede ser resumido bajo la lógica de un despilfarro. Han habido errores gigantescos, la violación y la ruptura de este contrato social por sus propios creadores, cuando se reconoce la imposibilidad de ir a una reelección, se tiró esta constitución a la basura para tratar de prorrogarse en el poder, se debilitaron los contrapesos institucionales, dejando prácticamente en un ministerio de atención a todo el poder judicial, el poder electoral prácticamente sin ninguna confianza, el poder legislativo en un levantamanos donde el rodillo se imponía, debilitó las bases mismas de la estructura de 4 poderes que reconoce esta Constitución del Estado. Esta inclusión fue simbólica, más lastimosamente no fue real, haciendo que las asimetrías entre la realidad de la comunidad del agro y la realidad de las ciudades todavía sea realmente diferente. ¿Cambió el Estado boliviano con el Estado plurinacional? Sí, cambió de nombre. La soberanía todavía está en cuestión con temas serios como la pobreza y el narcotráfico. La redistribución ha sido simplemente figurativa a nuevos grupos de poder encaramados en torno al partido de turno. Falló la institucionalidad, la transparencia y la sostenibilidad económica. El problema no solo es el nombre, sino es quién opera este cambio. El maquillaje simbólico hizo que de alguna manera el país se gaste una oportunidad histórica para no salir de la pobreza. Si el 2005 registrábamos una pobreza del 70% y el 2018 se hablaba de una pobreza del 36%. La pobreza extrema se redujo del 38 al 15%. El PIB de 9.950.000.000 de dólares el 2015 subió a 40.000 millones el 2019. La renta petrolera de 673 millones el 2002 subió a 5.400 millones. Las reservas internacionales tuvieron un récord de 15.122 millones el año 2014 y el salario mínimo trepó de 440 a 2.122. La cobertura eléctrica rural subió al 90%. Esto según datos oficiales del INE, la CEPAL, el Banco Central, el Banco de Desarrollo Productivo, entre otros. Los momentos en la historia no son ni buenos ni malos. Son lo que tenía que vivir este país. Que hubiese sido interesante que se lo maneje de una manera técnica y no política, sí, pero quizá era lo que Bolivia necesitaba en su momento para tratar de conjurar esto que se entendía era una deuda social. Hoy es el día de la creación del Estado Plurinacional de Bolivia, República de Bolivia, que tiene estos dos ingredientes. Estamos en un momento, parece, de juntar esas miradas de lo pluri con lo republicano, respetando la independencia de poderes y no cerrándonos a la palabra inversión extranjera. Hoy hay cosas que celebrar, sí, y hay cosas que reprochar también. El vicepresidente, en un acto político, estuvo hoy en La Pacheta para celebrar esto. Imágenes de historia, de lucha, de reconocimiento a los quechuas, a los aymaras, a los guaraníes y a las 36 naciones de los pueblos indígenas. Me duele mucho, hermanos, y disculpen si derramo una lágrima, pero es la impotencia de saber que tenemos un presidente que desconoce por quiénes está ahí, que no entiende que los quechuas, los aymaras y los guaraníes y todos los indígenas que han habitado esta tierra han luchado por la independencia. Bueno, entonces hoy día estaremos asistiendo al nacimiento de la Nación 37, los guaraníes. Yo sabía que eran guaraníes, pero bueno, por ahí los guaraníes son de un poquito más allá, digamos, y
señor Lara los ha identificado. Desde Radio Causachuncoca también se evaluaba hoy día. Agradecido con nuestros compañeros de la prensa en nuestra yacta querida Cochabamba, saludar a nuestro vicepresidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, hermano ejecutivo de la Federación Carrasco Tropical. También está el hermano Rojas, secretario general de la Federación Chimoré. Bueno, para nosotros hoy día, 22 de enero, es un día especial, un día particular, un día histórico, un día inédito. Recordamos 17 años del Estado Plurinacional de Bolivia, pero también recordamos un 22 de enero del año 2006, por primera vez en nuestra historia, en ese entonces República, ahora Estado Plurinacional, un hermano nuestro, un padre nuestro, un compañero nuestro, un revolucionario nuestro, el hermano Evo Morales, jura, primera vez, como indígena, como humilde, presidente de un país. No es primera vez, fue el primer presidente de Bolivia fue Víctor Hugo Cárdenas, cuando don Gonzalo Sánchez Lozada salió en varias oportunidades de Bolivia, y el primer presidente indígena fue don Víctor Hugo Cárdenas. Pero bueno, es mejor quedarse con el símbolo y demás. Hace 20 años Evo tomaba el poder. La Biblia dice una frase sabia: por sus obras los conoceréis. Ahí está, por sus obras los conoceréis. Pero bueno, vamos avanzando, vamos avanzando. El vicepresidente del Estado, siempre haciendo uso de sus redes, decía esto anoche. Pueblo de Bolivia, en mi condición de vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, es mi deber, mi obligación, hacer conocer a todos ustedes que hay 20 juicios de responsabilidades en contra de exautoridades, exprefectos, exgobernadores, expresidentes, exministros que están durmiendo en el sueño de los justos. Pese a que mi persona en 2 oportunidades, tanto en noviembre del año pasado como en enero de esta gestión, ha remitido los informes finales donde la Asamblea Legislativa Plurinacional de la anterior gestión ha autorizado el juicio de responsabilidades de varias de ex autoridades, incluso de ministros que eran parte del gabinete del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, e incluso esos ministros, señores compatriotas, ahora están trabajando en el gabinete de Rodrigo Paz. Pese a haber remitido toda esa documentación para que la comisión... Yo no sé qué clase de abogado será este señor, pero la acusación no es sentencia. Y haga mejor su trabajo, señor vicepresidente. Lo único que tiene que hacer usted es comenzar a trabajar como presidente nato del Congreso y fabricar una agenda parlamentaria. Quiero convocar a que vayamos a considerar tal tema, consideración del juicio de responsabilidades. Quien de alguna manera propone el orden del día es usted como presidente nato de la Asamblea, y lo replican tanto la Cámara de Senadores como de Diputados. Antes de hacer un TikTok, haga lo que sus propias atribuciones como presidente del primer poder de la democracia le permite. Hoy don Manfred Reyes Villa le responde. Tirar piedras desde el vicepresidente que viene a hablar tonteras, un tipo que tiene alguna enfermedad mental, es un bipolar, ¿no es cierto? Ese tipo jamás debía ser vicepresidente, y lo voy a decir públicamente ante todos los medios. Ese señor, ¿no es cierto?, viene acá a hablar tonteras de Cochabamba, ni conoce la realidad de Cochabamba, pese a que dice que es el cochabambino, pero no puede venir, pues la agarra e insulta a su ex institución, insulta personalidades, insulta al mismo presidente de Bolivia, a su binomio, y por último le hace quedar mal a su pareja diciendo que le ha puesto cuernos y que no sé qué, un tema netamente íntimo, y después dice no, que es una gran diputada. O sea, es un tipo bipolar. Entonces vienen a hablar...
Usted tenga siempre el punto de vista que así desee. Hoy día no ha sido un acto de masas en La Pacheta, ha sido un acto con una concentración de personas que más tenían el tufo a una más vista que a un acto de otras características. Que se desarrolló. Yo creo que la capibara ha sido la más representativa en todo esto, ahí bailando, pero bueno, lo dejemos ahí. Ya dimos nuestro punto de vista sobre lo que entendemos es el Estado plurinacional en esta República de Bolivia.